Hola, les quiero presentar para hoy un ejercicio bastante utilizado al interior de las clases de programación y es el factorial, ¿sí? No solo es un ejercicio más de clase, siempre se utiliza, siempre se maneja al interior de las clases de programación, de fundamentos, de lógica, haga el factorial. Yo creo que es uno de los ejercicios que más desarrollos ha tenido en la historia y más sobre ya. Pero esto es algo más que es un simple ejercicio. Pero, por ejemplo, el factorial representa el número de formas distintas de ordenar en objetos diferentes. ¿Sí? No solamente decir que el factorial de un número es tal. Ese número nos está diciendo la forma en que pueden ser ordenados pues, unos objetos. Se utiliza pues, en permutaciones y pues, en diferentes operaciones matemáticas. Ahí están, por ejemplo, teniendo esos cuatro elementos, cuatro objetos, cuántas formas diferentes existen para organizarlos, pues aplicando el factorial, que no es otra cosa que el número multiplicado por su antecesor hasta 1, nos dice cuántas formas podemos agrupar esos objetos sin repetir pues, la estructura. Eso es la utilidad del factorial. Eso es más allá de simple ejercicio. Es útil, lo podemos manejar. Y aquí está, ya la implementación en Java. Una implementación de un ejercicio bastante corta que pues tiene una elegancia a la hora de presentar una interfaz que se puede ejecutar y hace un lanzamiento pues de una ventana y es el factorial de un número. Vamos a escribir el mismo número que viene en la presentación y pues viene pues el mensaje, el factorial de 4 es 24. Entonces estamos utilizando el show input dialog para capturar la información. Estoy presentando el show message dialog para presentar un resultado. ¿Cómo está? Lo primero que hay que hacer, lo manejo en esta cadena, es capturar el dato. ¿Dónde estoy guardando? Este es el mensaje que aparece de ingresar el dato. Lo estoy guardando aquí en valor de entrada. Lo siguiente es, bueno, yo quiero guardar el resultado, entonces lo guardo dentro de un método. Mire ese método, factorial. El método factorial retorna un entero, es estático, que es estático, es decir, que no va a requerir la creación de una clase, no hay que emplear el new, simplemente una invocación. Le paso un parámetro, ese valor de entrada puede ser cualquier otro nombre, pero yo le estoy dejando el mismo que está acá para que le hagamos el seguimiento. La salida la definimos como un 1 y aquí como lo anoté, recorre ese for, es un bucle, tiene un límite, tiene inicio en 1, va hasta el valor de entrada importante menor o igual y su incremento. ¿Qué es lo que va a hacer? Recibe el valor de entrada, lo coloca como un límite y va haciendo la multiplicación sucesiva, salida igual a salida por el valor del incremento que se está haciendo para lograr hacer la multiplicación. Un 4 entonces multiplica 1 por 2 por 3 por 4 y guarda ese valor en salida. Como es una función factorial que dice que retorna un entero, pues yo tengo que hacer el retorno de salida, que como lo ven acá es un entero. Ahora eso retorna el valor y yo lo estoy guardando en un entero llamado resultado. Pero hasta ahí no le he mostrado al usuario, hasta ahí yo lo hice, pero no lo ha visto el usuario final, es decir, no conoce cuál es la salida. Entonces hay que mostrarle al usuario esa nueva salida. Y esa salida se hace a través del JOptionPaint. Aquí se importó el JAWS que nos permite mostrarla, el Show Message Dialog. Se le pasa el parámetro, le doy un formato un tanto más interesante, concatenándolo con el más, utilizando las comillas para el texto, para que dé un resultado completo. Un resultado como el que se ve al ejecutar aquí. Ingresa valor a calcular factorial. Quizás el ejercicio más típico es el 5, que es el factorial 120. Con esto, una pequeña clase, un pequeño ejercicio, donde nos muestra la importancia del factorial, la forma en que podemos utilizarlo y pues le da un valor más interesante a sencillamente hacer un ejercicio sin saber qué finalidad tiene. Ahora sabemos que el factorial nos permite conocer de qué formas distintas podemos organizar objetos sin necesidad de repetirlos. Gracias entonces por atender esta lección.
Los espero pues en otros videos.